aeroportuaria. ¿Cómo nos encontramos como país en el tema aeroportuario? Vea lo que le preparamos. El sistema aeroportuario metropolitano entró a utilizar los aeropuertos aledaños a la principal terminal aérea del país, que hoy mueve 45 millones de pasajeros al año y rebasa ya las 300,000 operaciones. Esto hace que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México esté saturado la mayor parte del día. Los aeropuertos de este sistema construyen una corona aeroportuaria que permitiría desconcentrar del 20 al 45% de los aterrizajes y despegues de manera inmediata. Desde hace 3 décadas se viene cambiando el nombre a este sistema, pero es momento ahora de que la 4T realmente tome la solución en sus manos e implemente un mecanismo que beneficie a un sector del que depende el 3.5% del PIB nacional. Hablamos de 30,000 millones de pesos. Por eso las terminales de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro podrían ser el complemento ideal para resolver el problema de desconcentración aérea en el Valle de México y reafirmarnos como principal destino y puerto aéreo de embarque en Latinoamérica. Uno de los sectores que va a tener un auge especial va a ser el de la movilidad y sobre todo la aeronáutica. Para platicar del proyecto que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación respecto del nuevo sistema aeroportuario metropolitano, nos da mucho gusto saludar esta noche a Fernando Gómez. Él es precisamente especialista en la industria aeronáutica. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches, Marilena, Darío. El gobierno de López Obrador retoma un proyecto que pasadas administraciones, pasados regímenes han tratado de implementar sin éxito, que es la coexistencia del actual aeropuerto de la Ciudad de México, ahora una nueva terminal que será la de Santa Lucía, más Toluca. Sin embargo, hay otros aeropuertos que también podrían entrar en esta ecuación, como son los casos de Puebla, como es el caso de Cuernavaca, como es el caso de Querétaro. ¿Por qué no nos platicas de los beneficios que traería para el usuario el poder consolidar un sistema aeroportuario metropolitano? Efectivamente, Darío, se crearía una corona aeroportuaria circundante o periférica a la Ciudad de México que daría solución y complementaría al actual aeropuerto Benito Juárez, desconcentrando muchas de las operaciones que actualmente suceden en esta terminal, la más importante y que absorbe casi el 45% de las operaciones totales en el país. Con esto podrían de inmediato el gobierno actual desconcentrar, desahogar la saturación de la que padecemos, casi 42 millones de pasajeros al año en esta capital, precisamente porque los espacios aéreos y los espacios en tierra están saturados. No obstante, algunas obras que se hicieron en su momento, como la T2 y algunas otras que se planea a partir de esta administración federal, pues la desconcentración y los aeropuertos, el uso de estos aeropuertos, muchos de ellos subutilizados, si me permites el término, pues podría dar una solución idónea, en lo que también se dan otra serie de medidas, como por ejemplo mandar a Toluca la aviación ejecutiva, mandar a Puebla o cualquier otra terminal las operaciones de carga, que si bien la gente prefiere volar desde la Ciudad de México, podría haber algunos incentivos para que utilizaran las otras terminales, como ya también se probó en décadas anteriores. Funcionó muy bien y se desconcentró hasta el 20%. Recuerdo bien que fue Puebla y Toluca. En Toluca se invirtieron en aquel entonces 200 millones de dólares aproximadamente mediante una concesión a una empresa privada. Y en Puebla también fue una fórmula exitosa que el gobierno federal de aquel entonces inyectó recursos, habilitó, acondicionó entronques con la carretera México-Puebla. Funcionó muy bien. Sin embargo, no hubo continuidad. Funcionó, probó éxito y se desconcentraron las operaciones aéreas en esta ciudad. Para el gobierno actual sería una excelente oportunidad de resolver un problema que tiene más de 40 años discutiéndose sexenio tras sexenio. Creo que en estos momentos el gobierno... O sea, bajo las condiciones actuales, economía, por supuesto que se ha incrementado no solamente el movimiento de cargas, sino también de pasajeros. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Inversiones similares? ¿Se tendría que hacer nuevas vías? ¿Qué podría hacerse para que verdaderamente estas terminales funcionen
no solamente la de Toluca, la de Querétaro, se habló también la de Puebla. Precisamente iba a mencionarles esto. Por ejemplo, Querétaro está muy bien ubicada con las zonas industriales, parques industriales de aquella región, la zona centro del país. Cuernavaca, por algunas condiciones orográficas, no ha podido ser acondicionada totalmente para el uso y aprovechamiento, por ejemplo, de la Guardia Nacional o de la flota, en aquel entonces de la PGR se mencionaba, que es una cantidad importante. Otras opciones serían, otras posibilidades inmediatas serían invertir, dependiendo del presupuesto del erario público, cantidades no muy grandes para acondicionar o habilitar estas terminales. En tanto se piensa que se hace con el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que hay una opción de la cual, si me lo permiten, menciono rápidamente. Es la terminal satélite ubicada a 2 kilómetros de las actuales pistas. También en la zona federal de esta zona de Texcoco, que es muy grande, en comparación con el Valle Metropolitano, toda la zona, esta Reserva Federal de Texcoco, hasta los pueblos de Texcoco Atenco y Texcoco Caracol, que es donde estaban construyendo el nuevo aeropuerto, es una zona muy grande. Más o menos para dimensionar, es como la cuarta parte de todo el Valle Metropolitano. Es enorme visto desde el espacio. Esta situación podría llevarnos a una real solución a la saturación del actual aeropuerto y permitir que el actual aeropuerto siga con vida. Aquí también otra cuestión fundamental es que Santa Lucía, el aeropuerto, conviva armónicamente con las operaciones civiles, es decir, militares y civiles en esta convivencia de operaciones no tengan punto de choque o conflicto alguno. Yo creo, y en otros aeropuertos del mundo ha sucedido y conviven perfectamente. De hecho, este último aeropuerto chino que se le dio tanta relevancia es una combinación de operaciones militares con operaciones comerciales. Sí, la cuestión de allá es que son varias pistas las que va a operar simultáneamente. Santa Lucía tiene obviamente su pista, el aeropuerto tiene, aunque tiene dos, no puede operar simultáneamente ambas, y por la ubicación de las pistas de ambas terminales tiene cierto punto de cruce, por así decirlo, que pudiera causar algún conflicto, pero esto tendremos que confiar obviamente en nuestros hábiles controladores aéreos, que son una maravilla, y que gracias a eso no se ha dado ningún problema de ese tipo, y ojalá se dé esta sana convivencia de la que te digo. Actualmente el aeropuerto capitalino ya llegó a su punto límite, ya no hay hasta dónde crecer más que para el hangar presidencial, pero sí, muy desocupado. Pero por ejemplo, si le retiraras operaciones de carga, le habrías ahí, siento yo, un mayor margen a las operaciones comerciales, ¿no? Así es, precisamente habría que ponderar, obviamente, y pongo en la mesa de discusión para las autoridades actuales y las cámaras, los pilotos, los especialistas, precisamente analizar qué opción, hacia dónde se podrían trasladar o operar estas movilizaciones de carga aérea. Pero sí es importante darle preferencia a los vuelos comerciales que traen ahora aviones con capacidad de 600, 700 pasajeros, ¿no? Oye, Fernando, y para poder realizar esto es necesaria una política aeronáutica, la cual, bueno, pues por supuesto se ha pospuesto por décadas, o no es necesario, se puede hacer solamente como voluntad política. Pero sí hay política aeronáutica. Existe una política aeronáutica, pero se ha renovado, ¿no? Pero se ha sí, dicho que se renueva exacto, y no se renueva. No, y tienes mucha razón en tu planteamiento, también tú, Darío, existe una política aeronáutica ya de años atrás, pero es necesario reacondicionarla, mejorarla, adecuarla, lo que podría tener un cierto sesgo problemático, por así decirlo, es que tendría que modificarse algunas cuestiones de la ley de aeropuertos y sobre todo el reglamento de aeropuertos. Es decir, revisar cómo están operando ahorita los aeropuertos, porque tenemos el caso de que hay aeropuertos muy ricos y las aerolíneas están pasando serios problemas. Ustedes ya han platicado de estos temas, de lo que está pasando en la industria aérea nacional, y mientras tanto tenemos aeropuertos con enormes ingresos, porque también se ha ponderado en ese punto la captación de recursos, pero la poca inversión en infraestructura. Y eso lo tenemos como ejemplo principal, aunque no está concesionado, el aeropuerto capitalino. Fíjate, tocas un tema bien interesante, Fernando, porque los actuales concesionarios de los aeropuertos
como tú bien lo dices, son grandes negocios. Así es. O sea, tenemos operadores de aeropuertos ricos y aerolíneas casi quebradas. Sí, perdón por la... En el gobierno de López Obrador yo creo que eso tiene que tenerse muy en cuenta, ¿no? Claro. Que no... Que no se han que accedan al beneficio de los ingresos que implica ser operador aeroportuario. Sí, porque no se trata de identificar quién es bueno, quién malo, sino precisamente esta industria que es tan boyante en algunas temporadas, pero también en otras tiene ciclos, ¿no? Y tan bondadosa, porque depende de esta industria una serie de también de otros sectores estratégicos para el país, para su sano crecimiento, y podamos llegar a un desarrollo constante, continuo y viable. Por eso es que hay que revisar estas condiciones en la ley y en el reglamento de aeropuertos, precisamente, y también en la ley y reglamento de aviación, que van de la mano, para precisamente crear una política aeronáutica, como bien mencionas, que dé esta sana armonía, este rumbo que al parecer pues está tomando ahora la actual administración, y podamos ahora sí crecer de manera constante, pero pareja, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Fernando Gómez, experto en la industria aeronáutica, que nos hayas acompañado. Encantado. Muchas gracias, Fernando Gómez. Buenas noches. 3.5% como porcentaje de la economía es muchísimo, y de verdad hay alternativas para darle solución al sistema aeroportuario, Darío. Sí, hay mucho potencial, y es fundamental que se trabaje justamente en la consolidación de un sistema metropolitano aeroportuario. Muchas gracias por habernos acompañado, María Elena Vega. Buenas Darío noches. Celis, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted.